Hay historias que llegan como tormentas, otras como relámpagos, y algunas, las más raras, como un susurro en medio del ruido. Esta es una de esas, una historia que empezó con una simple mirada en un vagón de tren, y que, sin saberlo, transformó mi vida para siempre. No fue una historia perfecta, pero fue real, y eso la hizo inmortal en mi memoria. No esperaba nada aquella mañana, iba al trabajo como siempre, con la rutina colgada de los hombros y los sueños bien guardados. No creía en señales, ni en encuentros mágicos, hasta que la vi, sentada frente a mí, con un libro entre las manos y una paz en el rostro que desentonaba con el caos del mundo. Nunca había visto a alguien leer con tanto amor. Ese instante, aparentemente banal, fue el inicio de todo. No dije nada, solo la observé en silencio, mientras algo en mí comenzaba a despertar. Era como si mi corazón recordara algo que mi mente aún no entendía. No era solo atracción, era conexión, una de esas que se siente en la piel, en el pecho, en lo más profundo del alma. Con el tiempo, esa desconocida se convirtió en palabra, en poema, en refugio. Me mostró que el amor no necesita grandes gestos para existir, solo sinceridad y presencia. Me enseñó que los silencios también hablan, y que una mirada puede abrazar más fuerte que 1000 brazos. Pero también aprendí que el amor, a veces, no se queda para siempre. Su partida me rompió, me dejó con las manos llenas de recuerdos y el corazón vacío de futuro. Pensé que no volvería a amar, que nadie podría ocupar ese lugar, pero la vida, tan impredecible como generosa, tenía otros planes, y así, sin buscarlo, una nueva historia comenzó a escribirse, una historia de reconstrucción, de segundas oportunidades, de amor sin culpa. Esta es la historia de cómo amé a dos mujeres de formas distintas, pero igual de intensas, de cómo el dolor me enseñó a valorar la luz, de cómo una niña llegó a completar lo que ni siquiera sabía que faltaba. Es la historia de una familia nacida desde las ruinas, pero erguida con ternura y palabras. Una historia que aún me emociona al contarla. Si estás aquí, leyendo estas líneas, quiero que sepas algo: el amor verdadero no muere, cambia, evoluciona, se transforma, pero siempre deja huella, y a veces, si tienes el valor de abrir el corazón, descubrirás que la vida puede darte más de una oportunidad para amar, y para ser amado. Yo era de esas personas que se pierden en la rutina. Cada mañana, tomaba el mismo tren hacia el trabajo, con los audífonos puestos y la mirada perdida en la ventana. No hablaba con nadie, no sonreía, simplemente avanzaba, hasta que un lunes, cualquiera, mientras me sentaba en el vagón de siempre, la vi. Ella tenía el cabello recogido con descuido y leía un libro de poesía como si el mundo no existiera. No sé qué fue exactamente lo que me atrapó, quizás su expresión serena, o la manera en que pasaba las páginas como si las conociera de memoria. Me senté frente a ella sin pensarlo, y durante varios minutos fingí leer mi celular mientras, en realidad, la observaba. Había algo en su presencia que me hacía sentir que el tiempo se detenía. No me atreví a decir nada, pero en el fondo, ya sabía que no sería la última vez que la vería. El tren se detuvo en su estación, y ella cerró el libro con suavidad. Justo antes de levantarse, nuestros ojos se cruzaron. Me regaló una sonrisa, breve, casi tímida, pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara como nunca antes. La sexta bajar y alejarse por el andén, mientras yo me quedaba inmóvil, deseando haber dicho algo. Lo único que me quedó fue una línea del título de su libro, Versos para quien ama en silencio. Esa noche no pude dormir. Me descubrí buscándola en mi memoria como si fuera una melodía olvidada. Me pregunté si tomaría el mismo tren todos los días, si vivía cerca, si ese libro también la hacía llorar en secreto. Nunca antes me había obsesionado con una desconocida, pero había algo en ella que me hacía sentir esperanza. A la mañana siguiente, me arreglé con más cuidado. Incluso elegí una camisa distinta, como si eso fuera a cambiar algo. Llegué a la estación más temprano de lo normal, esperando verla de nuevo. Cada persona que subía me parecía una posibilidad, hasta que la sexta aparecer entre la multitud. Llevaba otro libro en las manos, esta vez de cuentos, y cuando me vio,
volvió a sonreír. Esa segunda sonrisa fue aún más luminosa que la primera. Me armé de valor y, cuando se sentó frente a mí, le dije: «Buenos días. Ayer te sexta leyendo un libro hermoso». Ella se sorprendió, pero no se molestó. Al contrario, su rostro se iluminó aún más. «Me gusta leer cuando el mundo se olvida de sí mismo», respondió. Su voz era suave, como un susurro entre las estaciones del tren. Así comenzó nuestra conversación. Hablamos de libros, de autores que ambos amábamos, de canciones tristes y películas viejas. Descubrimos que teníamos más en común de lo que imaginábamos. Cada parada parecía durar menos, y cuando llegó su estación, deseé que no se bajara. «Hasta mañana», me dijo, y por primera vez en años, sentí que quería que el mañana llegara pronto. Durante semanas, ese tren fue nuestro refugio. Cada día traía un nuevo capítulo, una nueva confesión, una nueva mirada que decía más que las palabras. Nos volvimos cómplices de silencios, de risas contenidas, de planes que aún no decíamos en voz alta. No necesitábamos promesas, solo el instante compartido, pero yo sabía que quería más. Un día me atreví a invitarla a tomar un café después del trabajo. Ella dudó por un momento, pero luego asintió. «Solo si tú me lees un poema», dijo riendo. Acepté encantado. Esa tarde, en una cafetería escondida del centro, le leí unos versos de Benedetti, y cuando terminé, ella me tomó la mano. «No sabía que el amor podía sonar así», murmuró. Aquella noche, caminamos bajo la lluvia sin paraguas. Nos empapamos de palabras y de silencios, y sin darnos cuenta, nos convertimos en algo más que dos desconocidos en un tren. Nos convertimos en hogar el uno del otro, pero aún no sabíamos que la vida nos pondría a prueba de la forma más inesperada. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una costumbre que esperaba con ansias verla. Me aprendí sus gestos, los libros que más la emocionaban, incluso su risa silenciosa cuando encontraba una frase que le gustaba. Nos veíamos todos los días en ese tren, pero nuestras almas parecían viajar a otro mundo, un mundo donde solo existíamos ella y yo. Un viernes, cuando el vagón iba casi vacío, me atreví a preguntarle su nombre. «Valentina», dijo, mientras jugaba con el borde de su bufanda. «¿Y tú?», me preguntó, como si ya lo supiera. «Mateo», respondí, y ella repitió mi nombre en voz baja, como si quisiera saborearlo. Desde ese momento, algo cambió. Dejó de ser un encuentro casual para convertirse en una historia que pedía ser escrita. Comenzamos a escribirnos por las noches. Primero fueron mensajes sobre libros, luego vinieron las confesiones. Me contó que había perdido a su madre hacía poco, y que la poesía le ayudaba a sobrevivir el dolor. Le hablé de mis propios vacíos, de una soledad que arrastraba sin saberlo, hasta que ella apareció. Nuestros mensajes eran largos, como cartas escondidas entre capítulos. Un día, Valentina no apareció en el tren. Mi pecho se apretó de inmediato. Pensé en mil razones, desde una simple gripe hasta el miedo más oscuro. Pasé el viaje mirando el asiento vacío, con la sensación de que el mundo había perdido color. Esa noche, no hubo mensajes. La ansiedad me robó el sueño. Me di cuenta de que ya no sabía vivir sin ella. Al segundo día sin verla, decidí escribirle. «¿Estás bien?», puse con manos temblorosas. Horas después, llegó su respuesta. «Lo siento, Mateo, necesitaba tiempo, te explico pronto». Me quedé paralizado, leyendo y releyendo esa frase. ¿Estaba alejándose? ¿Había cometido algún error? La incertidumbre me consumía, pero decidí esperar, porque si algo había aprendido de ella, era que todo tenía su ritmo, incluso el amor. Volvió al tren 3 días después. Llevaba ojeras, el rostro más serio. Se sentó frente a mí y no dijo nada al principio. Luego me miró con los ojos, llenos de lágrimas contenidas. Me diagnosticaron una enfermedad. «No sé qué pasará conmigo», dijo en voz baja. Sentí un nudo en la garganta. La tomé de la mano y le susurré: «No estás sola». A partir de ese momento, nuestro amor se volvió más profundo, más real. La acompañé a cada cita médica, a cada tratamiento. Vi su cabello caer y su piel volverse más pálida, pero para mí, ella nunca fue más hermosa.
porque la belleza que me había enamorado ya no era su sonrisa en el tren, sino su fuerza, su valentía, su forma de aferrarse a la vida. Pasábamos tardes enteras leyendo juntos. A veces ella se dormía recostada en mi hombro, y yo la observaba, en silencio, agradecido por cada segundo a su lado. No sabíamos cuánto tiempo teníamos, pero eso nos hacía vivir más intensamente. Cada paseo, cada café, cada amanecer compartido era una victoria. Amarla se convirtió en mi razón para seguir adelante. Una noche, mientras caminábamos bajo el cielo estrellado, me dijo: si no llego a mañana, quiero que recuerdes que te amé con todo lo que soy. No supe qué decir, solo la abracé, con todas mis fuerzas, deseando poder protegerla del mundo. Pero también entendí que el amor verdadero no se trata de prometer eternidades, sino de estar presente, completamente, aquí y ahora. A pesar de todo, hubo días buenos, días en los que Valentina reía con ganas, en los que bailábamos en la cocina al ritmo de una canción vieja. Aprendí a amar la vida con ella, incluso en medio del dolor. Me enseñó a detenerme, a respirar, a encontrar poesía en lo cotidiano. Me regaló una nueva forma de mirar el mundo. Un sábado por la mañana, me despertó con un beso en la frente y un papel en la mano. «Es mi poema para ti», dijo. Lo leí con lágrimas en los ojos. Hablaba de trenes, de destinos cruzados, de un amor que florece en medio del invierno. Me dijo que quería que yo lo leyera en voz alta el día que ella no pudiera hacerlo. Apreté el papel contra mi pecho, sin imaginar que ese día llegaría tan pronto. Pocos meses después, Valentina se fue. Su cuerpo no pudo más, pero su alma quedó conmigo. Durante días, sentí un vacío inmenso, como si el mundo se hubiera vuelto mudo. Pero cada vez que subo al tren, siento que ella está ahí, sentada frente a mí, con un libro en las manos y esa sonrisa que cambió mi vida para siempre. Decidí cumplir su deseo. Publiqué su poema en un pequeño libro que llevaba su nombre en la portada. Lo repartí en estaciones de tren, en cafés, en parques. Quería que el mundo supiera que había existido una mujer que amaba con tanta fuerza, que dejó huellas incluso después de partir. La gente comenzó a escribirme, a contarme cómo sus palabras los habían tocado. Y así, su voz siguió viva. Hoy sigo viajando en ese tren. A veces me siento frente a un desconocido que leí en silencio, como ella lo hacía, y sonrío. ¿Por qué? Aprendí que el amor no muere, se transforma, vive en los recuerdos, en los gestos, en los versos que dejamos atrás. Valentina me enseñó eso, y por ella, nunca dejaré de escribir. Después de su partida, todo parecía detenido. El mundo seguía girando, sí, pero yo me sentía fuera de ritmo, como si me hubieran desconectado de la realidad. Me levantaba, me vestía, caminaba, pero cada movimiento era automático. Lo único que me mantenía en pie era el recuerdo de ella, su voz en mi mente, su aroma en mi ropa, su risa flotando en mi memoria. Volver al tren fue difícil. El primer día, sin Valentina sentada frente a mí, fue un golpe en el pecho. Miraba ese asiento vacío y, por un instante, esperaba verla aparecer con uno de sus libros, pero no sucedía. Aún así, me obligaba a seguir. Era lo que ella quería, que siguiera viviendo, escribiendo, sonriendo, no por mí, sino por nosotros. Llevaba siempre el poema que me había dado. Lo leía cada mañana antes de subir al vagón. Me recordaba que el amor no termina con la muerte, que lo que construimos juntos era más fuerte que la ausencia. Con el tiempo, comencé a escribirle cartas, no para que alguien las leyera, sino para sentir que aún podía hablar con ella. Las guardaba en una caja de madera con su nombre grabado. Un día, en medio de una tormenta, me senté en mi lugar habitual, del tren, frente a mí. Una joven con lágrimas en los ojos trataba de disimular su llanto. Saqué uno de los poemas de Valentina y se lo ofrecí sin decir nada. Ella lo leyó y luego me miró con asombro. ¿Quién escribió esto?, preguntó. La persona que me enseñó a vivir incluso cuando todo parece perdido, respondí con el corazón en la garganta. Esa chica me abrazó sin conocerme. Me agradeció por compartir algo tan profundo. Fue entonces cuando entendí que la historia de Valentina no debía quedarse solo conmigo. Su amor, su lucha, su luz,
podían sanar a otros también. Decidí crear una pequeña fundación con su nombre, para repartir libros, poemas, y consuelo a quienes pasaban por momentos difíciles. Empecé a visitar hospitales, estaciones, bibliotecas. Hablaba de ella, de su fuerza, de su dulzura. Cada persona que escuchaba su historia se llevaba un pedazo de su esencia. No era fácil contarla sin que se me quebrara la voz, pero lo hacía con orgullo, porque amar a Valentina fue el mayor regalo de mi vida, y mantenerla viva en los corazones de otros era mi nueva misión. Una mañana, una niña de unos 10 años se me acercó en la biblioteca donde hablaba. Me entregó un dibujo, un vagón de tren con 2 personas sentadas, rodeadas de libros y flores. «Es usted y la señora de la poesía», dijo. Me fui a casa con ese dibujo entre las manos, llorando como no lo hacía desde que ella partió. Ese gesto me devolvió algo que había perdido: esperanza. El tiempo siguió su curso. Aprendí a reír otra vez, a caminar sin mirar atrás con tristeza. Conservé nuestras fotos, nuestras cartas, nuestras memorias, pero dejé que el dolor se transformara en gratitud. No todos tienen la suerte de vivir un amor así, aunque sea por un tiempo breve. Yo la tuve, y eso nadie me lo puede quitar. A veces la sueño. En esos sueños, estamos en un tren que no se detiene, viajando hacia un lugar sin nombre. Ella me mira, me sonríe, y apoya su cabeza en mi hombro. Despierto con el corazón en calma, sabiendo que de alguna forma, seguimos juntos, en otro plano, en otro tiempo, pero juntos. Una tarde, al volver del trabajo, abrí el buzón de casa y encontré un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. Era de Valentina. La había dejado preparada antes de partir. En ella me decía que no llorara por lo que habíamos perdido, sino que celebrara lo que habíamos construido. Mateo, mi amor no muere, vive contigo. Sigue escribiendo nuestra historia. Lloré durante horas, no por tristeza, sino por la belleza de su gesto. Ella pensó en todo, incluso en cómo consolarme después de su partida. Desde entonces, cada año en la fecha en que nos conocimos, subo al tren con un ramo de flores y dejo un poema en nuestro asiento. Siempre hay alguien que lo toma, lo lee y sonríe, como ella lo hacía. Una mujer mayor, un día, me preguntó si esos poemas eran míos. Le conté parte de la historia y me dijo: entonces, no es solo una historia de amor, es una historia de eternidad. Sus palabras me marcaron. Entendí que amar a Valentina había sido más que una experiencia, fue una transformación. Me hizo mejor, más humano, más sensible al dolor y a la belleza del mundo. A veces me preguntan si volví a enamorarme, y respondo con sinceridad: aprendí a amar de muchas maneras. Amé a Valentina como mujer, como amiga, como compañera de viaje, pero también aprendí a amar la vida, los atardeceres, los libros que ella adoraba. Tal vez algún día ame a alguien más, pero Valentina será siempre el amor que me cambió para siempre. Hoy sigo escribiendo. Mis libros llevan su esencia, su fuerza, su dulzura. En cada página, en cada verso, hay algo de ella, y mientras haya alguien que lea nuestra historia y se emocione, Valentina seguirá viva, porque el verdadero amor no termina, se transforma en legado. Con el paso del tiempo, comencé a recibir cartas de personas que leyeron la historia de Valentina. Algunos me contaban cómo los había ayudado a sanar un duelo, otros que volvieron a escribir poesía después de años. Lo que más me sorprendía era cómo su luz, desde donde estuviera, seguía tocando vidas que nunca había conocido. Era como si sus palabras fueran semillas que florecían en corazones rotos. Una de esas cartas venía de una profesora de literatura de una escuela rural. Me decía que sus alumnos habían leído el poema de Valentina en clase, y que, por primera vez, un estudiante que siempre guardaba silencio se había animado a leer en voz alta. Me emocionó imaginar a un niño tímido encontrando su voz gracias a ella. Respondí esa carta con gratitud infinita. La profesora me invitó a visitar la escuela. Dudé al principio, pero algo dentro de mí me dijo que debía ir. Cuando llegué, los niños me esperaban con dibujos, preguntas y poemas que habían escrito inspirados en Valentina. Uno de ellos me dijo:
Yo también perdí a mi mamá, pero ahora sé que puedo seguir adelante. Apreté los labios, sintiendo que el corazón se me partía y sanaba al mismo tiempo. Después de esa visita, supe que tenía que hacer algo más grande. Creé un proyecto llamado Versos que Curan, llevando poesía a lugares olvidados, cárceles, hospitales, albergues. En cada sitio, compartía la historia de Valentina, no como una tragedia, sino como una declaración de amor y resistencia. Su legado se volvió una antorcha que otros también deseaban cargar. En uno de esos encuentros conocí a Lucía, una joven enfermera que me ayudó a organizar la lectura en un hospital. Era cálida, de voz suave y ojos transparentes. Me recordó, sin querer, a la dulzura de Valentina. Hablamos mucho después del evento. Me contó que había perdido a su hermana en un accidente, y que sentía que nadie comprendía su duelo. Le di uno de los poemas. Ella lo abrazó como si fuera un talismán. Con Lucía no hubo prisa, no intenté llenar vacíos ni comparar historias. Simplemente caminamos juntos, compartiendo silencios, aprendiendo a confiar de nuevo. Nos veíamos de vez en cuando, tomábamos café, hablábamos de libros, de heridas, de sueños que aún querían nacer. Me di cuenta de que la vida, a pesar del dolor, siempre ofrece nuevas posibilidades. Un día, mientras paseábamos por un parque, Lucía me dijo, no sé si esto es amor, pero me hace bien estar contigo. Yo sonreí. A veces, estar bien con alguien ya es una forma de amar, le respondí. Ella me tomó la mano, y no hizo falta decir más. No era el mismo amor que viví con Valentina, era otro, distinto, suave como una brisa, libre de exigencias. No fue fácil para mí permitir que alguien más se acercara a mi corazón. Sentía culpa, como si al abrirme estuviera traicionando la memoria de Valentina. Pero una noche, al mirar el cielo estrellado, recordé sus palabras, quiero que vivas, y entendí que seguir adelante no era olvido, era honrar lo que fuimos construyendo juntos. Con Lucía aprendí que el corazón puede expandirse, que hay espacio para recordar con ternura y también para abrazar lo nuevo con valentía. No traté de reemplazar a nadie, solo dejé que la vida me guiara por caminos inesperados, y en ese proceso, volví a sonreír desde un lugar sincero y profundo. Seguimos construyendo momentos sin presiones, sin expectativas desmedidas. Algunas tardes leíamos juntos los poemas de Valentina, y Lucía los recibía con respeto, con emoción. Nunca sintió celos de ese pasado, al contrario, lo integró. Con amor, me decía, ella es parte de ti, y si te amo, también la amo a ella. Sus palabras me estremecían el alma. Una noche, Lucía me regaló un cuaderno en blanco. Es para tus nuevos versos, dijo. Lo abrí y en la primera página escribió, gracias por enseñarme que el amor puede renacer incluso entre las cenizas. Esa noche lloré en silencio, sintiéndome afortunado por haber amado, perdido y vuelto a amar. La vida me había golpeado, sí, pero también me había bendecido. No todo fue fácil, hubo días de dudas, de miedos, de retrocesos, pero cada paso que daba, lo hacía con la certeza de que estaba siendo fiel a mí mismo, a mi historia, y a las personas que marcaron mi camino. Valentina me enseñó a vivir, Lucía me enseñaba a seguir, y yo, por fin, aprendí a abrazar la totalidad de mi viaje. Empezamos a viajar juntos, no trenes, esta vez, sino caminos nuevos, pueblos, ferias de libros, encuentros literarios. Lucía organizaba, yo narraba, y en cada sitio al que íbamos, compartíamos historias de amor, de pérdida, de esperanza. Las personas no solo escuchaban, lloraban, reían, se reconocían. Sentí que, de alguna forma, estábamos tejiendo una red invisible de corazones tocados por la palabra. El día en que se cumplió un año de la Fundación Versos que Curan, hicimos una lectura especial en la estación donde conocí a Valentina. Coloqué una silla vacía con flores y su poema favorito. Leí en voz alta, y el silencio de quienes escuchaban era tan profundo que parecía un suspiro colectivo. Cuando terminé, sentí que ella estaba ahí, sonriendo, como aquel primer día, en el tren. Después de aquella lectura en la estación,
algo dentro de mí se completó. No era el cierre de un ciclo, porque nunca se cierra por completo cuando se ama de verdad, pero sí fue como si una herida aprendiera a dejar de sangrar. Por primera vez, pude hablar de Valentina sin que la voz me temblara, sin que los ojos se me nublaran. Era como si ella misma me diera permiso para avanzar con libertad. Lucía me abrazó al final del evento. No dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. Hoy ella estaría feliz de verte así, me susurró, y quise creer que era cierto. En su abrazo no sentí culpa, sentí consuelo. Aprendí que hay personas que llegan para quedarse, y otras que llegan para transformarte. Valentina fue ambas, Lucía también. Unos días después, me senté a escribir de nuevo, pero esta vez no sobre el pasado, sino sobre el presente. Escribí sobre la risa de Lucía, sobre la forma en que me miraba cuando hablaba de su hermana, sobre las tardes en que caminábamos sin rumbo. Me descubrí enamorándome de nuevo, pero de una manera distinta, más serena, menos desesperada, más consciente del valor de cada instante. En una de nuestras caminatas, Lucía me preguntó si alguna vez imaginé que la tristeza me llevaría a tanto amor. Me quedé pensando y respondí, no, pero ahora entiendo que el corazón se ensancha con cada cicatriz. Ella me apretó la mano y seguimos caminando, como si el mundo nos concediera una tregua, un espacio donde solo existiera la paz. La fundación siguió creciendo. Recibíamos cartas de lugares lejanos, personas que donaban libros, otras que querían contar sus propias historias. Se convirtió en algo mucho más grande que yo. Era el eco del amor de Valentina multiplicado, y en cada rincón donde llegábamos, yo sentía que ella nos acompañaba, no como un fantasma triste, sino como una fuerza luminosa que impulsaba todo. Lucía y yo decidimos mudarnos juntos. No fue una decisión rápida ni impulsiva, fue algo que construimos paso a paso, con respeto y cariño. Al principio me costaba compartir espacios que antes eran solo míos y de mis recuerdos, pero Lucía, con su infinita paciencia, me enseñó que abrir el corazón no significa borrar el pasado, significa dejar espacio para que entre nueva luz. Decoramos la casa con libros, fotografías de nuestros eventos, frases que nos inspiraban. En la sala, enmarqué el poema que Valentina me había dado. Lucía lo colgó con delicadeza, como si estuviera colocando un tesoro. Este poema también me salvó, dijo, y en ese momento entendí que el amor de una persona puede tocar vidas incluso después de su partida. Un día, recibí una carta sin remitente. Dentro, había una fotografía, Valentina, sentada en el tren, leyendo, con una sonrisa serena. Al dorso, una nota: gracias por compartir su historia. Yo la sexta muchas veces en ese vagón. Siempre supe que era especial. Sentí un escalofrío. Aquella imagen fue un regalo inesperado, un pedazo más del rompecabezas que ella dejó atrás. Guardé la foto en un lugar especial y escribí un nuevo poema. Lo titulé Las estaciones del alma, y hablaba de cómo cada persona es un tren que pasa por nuestras vidas. Algunas se detienen brevemente, otras se quedan para siempre. Se lo leí a Lucía, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por permitirme abordar tu historia, me dijo. Comenzamos a planear algo nuevo, un libro colectivo con testimonios de personas que habían perdido a alguien y habían encontrado luz en medio de la oscuridad. Lo llamamos Cartas al Amor que no muere. Nos llegaban relatos de todas partes, algunos llenos de dolor, otros de esperanza, todos profundamente humanos. Era como construir un puente entre ausencias y futuros posibles. Un día, en medio de la revisión de cartas, Lucía se detuvo y me dijo: Mateo, ¿alguna vez pensaste que este dolor te llevaría a salvar a tantos? La miré y no supe qué responder. Solo la abracé, porque nunca lo imaginé, pero ahí estaba, la herida había florecido, y con ella, florecimos nosotros. Pasó el tiempo y llegó el aniversario de la partida de Valentina. Decidimos hacer una ceremonia íntima, en el mismo lugar donde nos conocimos. Colocamos velas, flores y poemas que las personas nos habían enviado inspirados en ella. El vagón donde solíamos sentarnos fue decorado con cartas anónimas.
El ambiente era de silencio, respeto y amor. Durante la ceremonia, una anciana me acercó, me dijo que había perdido a su esposo hacía años y que nunca pudo hablar de eso hasta que escuchó mi historia. Usted me enseñó que recordar también es amar, dijo. Me emocioné profundamente, porque entendí que cada vez que hablaba de Valentina, no solo sanaba yo, sanaban otros también. Al regresar a casa, Lucía me tomó de la mano y me dijo, Valentina estaría orgullosa de ti, y yo también lo estoy. Sentí una paz que no conocía, una paz que no venía de olvidar, sino de abrazar toda la historia, con sus comienzos y sus finales, con sus risas y sus lágrimas, con sus trenes, sus poemas y sus nuevos caminos. Esa noche escribí en mi diario, el amor verdadero no desaparece, se transforma en puente, en legado, en poesía viva, y si tenemos el valor de compartirlo, puede cambiar al mundo, un corazón a la vez. En los meses que siguieron a la ceremonia, sentí que algo dentro de mí había terminado de sanar, no porque dejara de doler, sino porque aprendí a convivir con esa ausencia que ya no pesaba, sino que acompañaba. Hablar de Valentina ya no era un acto de nostalgia dolorosa, sino una celebración. Su historia seguía viajando por el mundo, tocando corazones que ni siquiera imaginábamos. Con Lucía, nuestra relación se volvió más profunda. Ya no solo compartíamos el presente, también éramos guardianes del pasado del otro. Me contaba más sobre su hermana, sobre las cartas que aún le escribía en noches de silencio. Yo la escuchaba con el alma abierta, sabiendo que ese amor por los que se han ido también es una forma de vivir más intensamente. Una tarde, revisando una caja antigua, encontré un cuaderno que Valentina había dejado a medio llenar. Eran poemas, fragmentos, pensamientos sueltos que nunca me había mostrado. Sentí su voz en cada línea, como si me hablara desde el rincón más cálido de la memoria. Lloré, pero con gratitud. Había más de ella esperándome en esas páginas. Mostré el cuaderno a Lucía, y juntas decidimos incluir algunos de esos textos en el nuevo libro que estábamos editando. No corregimos nada, queríamos que su voz quedara intacta, tal como ella la dejó. Cuando el libro fue publicado, lo titulamos Donde florece lo eterno, y su nombre aparecía en la portada junto al mío y al de Lucía. Fue nuestro homenaje más sincero. La recepción del libro fue inesperada. Personas de diferentes países comenzaron a escribirnos. Algunas compartían sus propios poemas, otras simplemente agradecían por haber leído algo que les devolvía la esperanza. Yo sentía que Valentina seguía cumpliendo su propósito, sanar, acompañar, inspirar, y que, de alguna forma, me había escogido para seguir ese viaje por ella. Una joven escritora de Colombia nos escribió diciendo que, después de leer a Valentina, volvió a escribir tras años de bloqueo creativo. Otra, desde Argentina, nos envió un video leyendo uno de sus poemas en un taller comunitario. Era como si el alma de Valentina cruzara fronteras, volando libre en cada palabra, en cada voz que la hacía suya. Decidimos organizar un encuentro internacional virtual para compartir historias, lecturas, cartas. Lo llamamos Festival de las Almas, que aman, y se convirtió en un evento anual. En la primera edición, más de 1000 personas se conectaron. Algunos lloraban, otros reían, todos compartían algo en común, la certeza de que el amor trasciende todo, incluso la muerte. Durante el festival, leí en voz alta el primer poema que Valentina me regaló. Al terminar, hubo un silencio profundo. Luego comenzaron a encenderse velas en las cámaras de los participantes, una tras otra. Era como una constelación de luz en homenaje a quienes amamos. Esa noche dormí con el corazón lleno. Valentina estaría sonriendo desde donde estuviera. Lucía también leyó un texto. Habló de su proceso, de cómo aprender a amar de nuevo no había sido traicionar a nadie, sino continuar su historia con el corazón abierto. Su voz tembló, pero nunca se quebró. Cuando terminó, le dije que su fuerza me recordaba a Valentina. Ella me respondió con una caricia, y tú me recuerdas a mí que la vida sigue siendo hermosa. Aquel evento nos unió aún más. Sentí que no éramos solo dos personas sanando, sino parte de una comunidad invisible de almas resilientes, almas que han perdido,
pero que siguen apostando por la ternura, por la poesía, por el amor en todas sus formas. Y en ese viaje colectivo, cada palabra escrita era un paso más hacia la luz. Seguimos viajando, ahora no solo por el país, sino por dentro de nosotros mismos. Cada encuentro, cada charla, cada taller que dábamos era una nueva página en nuestro libro compartido. A veces me detenía a observar a Lucía mientras hablaba, tan segura, tan luminosa, y pensaba, Valentina estaría feliz de verla a mi lado, porque ambas tienen un alma que cura. Una mañana, mientras tomábamos café, Lucía me dijo, Mateo, ¿te has dado cuenta de que ya no hablamos desde el dolor, sino desde el amor? Y tenía razón, ya no cargábamos sombras, sino que las habíamos transformado en faros. Ya no escribíamos para no olvidar, sino para recordar con alegría. El pasado seguía con nosotros, pero ahora era una raíz, no una cadena. Volvimos al lugar donde se encontraba el banco que llevaba la placa con el nombre de Valentina. Allí le dejamos flores, cartas y un ejemplar del libro. Lucía se sentó conmigo, en silencio. Gracias por dejarme ser parte de su historia, dijo. Yo la abracé, porque entendí que ella no estaba reemplazando a nadie, estaba sumando amor al amor que ya existía. Esa tarde, al regresar a casa, comencé un nuevo cuaderno. Lo titulé Crónicas de un alma que amó 2 veces. No sabía si algún día lo publicaría, pero necesitaba escribirlo, no para el mundo, sino para mí, porque quería recordarme que sí, se puede volver a amar, que el corazón no se rompe sin remedio, que hay pérdidas que nos enseñan a vivir mejor. Y escribí en la primera página, gracias, Valentina, por enseñarme a volar. Gracias, Lucía, por darme nuevas alas. Gracias, vida, por no rendirte conmigo. Al comenzar a escribir Crónicas de un alma que amó 2 veces, sentí una mezcla de nerviosismo y serenidad. Era como abrir el corazón nuevamente, pero esta vez con las cicatrices ya cerradas. No me interesaba adornar el pasado ni idealizar el presente, solo quería dejar constancia de que se puede caer y volver a levantarse, que el amor verdadero no ocupa un solo espacio, sino que habita en todo aquel que toca nuestra alma. Cada página fue una conversación íntima conmigo mismo. Hablaba con Valentina, con Lucía, conmigo en diferentes momentos de la vida. Era como reconciliar todas mis versiones, el hombre que lloraba en silencio en un tren, el que se aferró a un poema como salvavidas, el que aprendió a reír otra vez al lado de alguien nuevo, y, sobre todo, el que entendió que recordar con amor es también una forma de agradecer. Lucía leía cada capítulo conmigo, a veces lloraba, otras reía. En una ocasión, me dijo, qué valiente eres por escribir esto. Yo le respondí, no es valentía, es necesidad, porque cuando uno ha amado de verdad, el silencio pesa más que las palabras. Escribir era mi forma de honrar los sentimientos, de darles un lugar digno y eterno. Publicamos el libro con una dedicatoria especial para quienes han amado, perdido y vuelto a amar sin miedo ni culpa. Fue un acto liberador. No sabía cómo sería recibido, pero no importaba. Ya no escribía para reconocimiento, sino para seguir sanando y ayudar a otros a hacer lo mismo. Al poco tiempo, comenzaron a llegar mensajes que confirmaban que valía la pena. Una mujer viuda de México nos escribió diciendo que, después de leer el libro, había dejado de sentirse culpable por volver a sonreír. Un hombre de Chile nos contó que, tras la pérdida de su esposo, pensó que nunca más podría amar, hasta que se reencontró con alguien y se permitió intentarlo. Historias así llenaban nuestros días de sentido y propósito. Lucía y yo comenzamos a dar charlas sobre el duelo, el renacer emocional y la poesía como camino de transformación. Cada encuentro era distinto, pero todos tenían algo en común. Gente que había amado con intensidad y buscaba una nueva forma de vivir sin olvidar. Nos convertimos en testigos del poder reparador del amor narrado, compartido, leído en voz alta. Una tarde, después de una de esas charlas, Lucía me miró con ternura y me dijo, Mateo, sabes que yo también te amo con el permiso de mi pasado. Me quedé en silencio, conmovido, porque en esas palabras estaba toda la esencia de nuestra historia,
El amor no necesita negar lo vivido, sino integrarlo. Ella, igual que yo, venía con cicatrices, pero ahora sanábamos juntos. Decidimos hacer algo simbólico, un pequeño ritual, donde escribiríamos cartas a nuestros seres queridos que ya no estaban, agradeciéndoles por todo lo que nos dejaron. Las enterramos bajo un árbol en la casa de campo de unos amigos. Mientras cubríamos las cartas con tierra, Lucía me tomó la mano y susurró: "Este es nuestro jardín de memorias". Fue uno de los momentos más puros de mi vida. En ese jardín, también sembramos flores. Cada una representaba un recuerdo, un poema, una persona. Con el tiempo, el lugar se convirtió en nuestro rincón sagrado. Íbamos allí a leer, a escribir, a estar en silencio. A veces llegaban personas que conocían nuestra historia y dejaban allí sus propias cartas. El jardín floreció, y con él, nuestras almas. Una noche, mientras contemplábamos las estrellas desde una manta en el césped, Lucía me preguntó si creía en la eternidad. Le respondí que sí, pero no como algo que viene después de la muerte, sino como aquello que logramos sembrar en otros. Entonces tú y Valentina ya son eternos, me dijo. Cerré los ojos y sentí paz, porque era verdad. Poco a poco, nuestra vida se fue llenando de nuevas rutinas, de planes compartidos, no con la prisa de quien teme perder, sino con la calma de quienes ya han aprendido lo frágil que es todo. Cocinábamos juntos, leíamos en voz alta, viajábamos sin destino fijo. Cada momento era una celebración discreta de lo cotidiano. Y eso, descubrimos, también es amor. Un día, sin buscarlo, volví a pasar por el vagón del tren donde conocí a Valentina. Me senté allí por unos minutos, cerré los ojos. Por un instante, sentí su perfume, su voz, su risa breve, pero no sentí dolor. Sentí gratitud, y supe que si ella pudiera verme ahora, estaría feliz, porque amarla no me impidió volver a amar, me enseñó cómo hacerlo mejor. Volví a casa con una flor entre las manos. Se la di a Lucía sin decir nada. Ella la colocó en un jarrón junto al poema de Valentina. Ese gesto me confirmó lo que ya sabía: no tenía que dividir mi corazón. Pude amarlas a ambas, de formas distintas, en tiempos distintos, y cada amor fue verdadero, porque cada uno me reveló partes de mí que antes no conocía. Esa noche, escribí una frase que quedó grabada en lo profundo de mi alma: el amor no compite, no reemplaza, no exige. El amor verdadero se suma, se honra, se transforma. Y mientras Lucía dormía a mi lado, con su mano entrelazada con la mía, supe que estaba exactamente donde debía estar, en paz, completo y profundamente vivo. El paso de los días me fue enseñando que la felicidad no siempre grita, a veces se manifiesta en pequeños gestos: una taza de café caliente, una canción que suena en el momento justo, o una mirada que no necesita palabras. Con Lucía compartíamos ese tipo de instantes. Era como si el tiempo, por fin, se hubiera rendido y nos permitiera simplemente ser. Habíamos logrado construir un hogar lleno de recuerdos, pero también de futuro. No teníamos miedo de hablar de quienes habíamos sido ni de los que ya no estaban. De hecho, cada aniversario de Valentina, Lucía me preparaba una cena especial y encendía una vela frente a su poema. Ella forma parte de tu historia, por lo tanto, también de la mía, decía con una madurez que siempre me conmovía. Una tarde, mientras acomodábamos libros en casa, encontramos un viejo sobresellado entre las páginas de una novela. Era una carta de Valentina que nunca había leído. Mi corazón se aceleró al reconocer su caligrafía. Lucía me tomó de la mano. Si quieres, la leemos juntos, me propuso. Asentí, con lágrimas ya formándose antes de abrir el sobre. La carta hablaba de amor, de despedida, de fe. Valentina había escrito: si un día encuentras a alguien que te mire como yo lo hacía, no tengas miedo. Ama, ama sin culpa. Mi amor no se irá, solo cambiará de forma y te acompañará desde otro lugar. Al terminar de leer, el silencio se hizo eterno. Luego, Lucía me abrazó como si envolviera mi alma entera. Desde ese día, algo en mí se abrió aún más. Ya no cargaba la culpa silenciosa de volver a ser feliz.
comprendí que Valentina me había dado permiso antes incluso de irse, y que Lucía me había acompañado a descubrirlo. Las dos mujeres más importantes de mi vida, cada una a su manera, me enseñaron que el amor no es una línea recta, es un camino lleno de curvas hermosas. Seguimos escribiendo, viajando, sembrando poesía en corazones desconocidos. Cada encuentro nos regalaba nuevas historias. Una madre que perdió a su hijo y ahora escribía cartas a diario. Un hombre mayor que, tras leer nuestros libros, se animó a contar su historia de amor con otro hombre en plena dictadura. Cada testimonio era un espejo de lo humano, lo real, lo eterno. Un día, durante una charla en una universidad, una joven se acercó y me dijo: «Usted me devolvió la fe en el amor». Me quedé mudo, no porque no supiera qué decir, sino porque comprendí que, al compartir mi historia, también le daba espacio a otros para volver a creer. Porque todos, en algún rincón del alma, anhelamos amar sin miedo. Lucía se volvió parte esencial de cada proyecto. Su sensibilidad, su voz, su mirada distinta tocaban a las personas con una profundidad especial. A veces la observaba desde lejos, hablando con alguien, escuchando con verdadera atención, y me decía: «Qué fortuna tenerla cerca, qué regalo inesperado me dio la vida». Porque a ella no la busqué, simplemente llegó. En una de nuestras caminatas por el campo, Lucía me dijo: «Mateo, he pensado en algo, ¿te gustaría que adoptáramos?». Me detuve, sentí una mezcla de sorpresa y emoción. Nunca lo habíamos hablado antes, pero algo en mí se iluminó. «Sí», respondí sin dudar, «sí, quiero seguir sembrando amor en este mundo, contigo». Comenzamos los trámites sin prisa, con el corazón abierto. Cada paso era una mezcla de ilusión y responsabilidad. Elegimos mantener viva la memoria de lo que habíamos vivido, pero también mirar hacia adelante con esperanza. No queríamos llenar un vacío, queríamos multiplicar lo que ya teníamos: amor, cuidado, compromiso. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparación. Leíamos libros sobre crianza, hablábamos con otras familias, nos hacíamos 1000 preguntas. Pero en el fondo, sabíamos que nadie está realmente preparado para amar tanto, hasta que lo hace, y nosotros estábamos listos, no porque tuviéramos todas las respuestas, sino porque estábamos dispuestos a darlas juntos. Una noche, recibimos la llamada. Una niña de 5 años necesitaba una familia. Su historia era dura, como tantas otras, pero algo nos dijo que era ella. Al día siguiente, la conocimos. Se llamaba Abril, tenía los ojos grandes y llenos de preguntas. Cuando le mostré un libro de cuentos, lo tomó con fuerza y dijo: «¿Tú escribes esto?». Sonreí: «Algunos sí, y otros los escribiremos juntos». Abril trajo nueva luz a nuestras vidas. Llenó la casa de risas, de dibujos en las paredes, de cuentos antes de dormir. Al principio fue tímida, pero pronto comenzó a confiar. Cada vez que me decía papá, sentía que algo dentro de mí se curaba aún más. Lucía, por su parte, fue la madre que toda niña merece: paciente, fuerte, amorosa. La admiraba, cada día más. Un atardecer, mientras jugábamos en el jardín, Abril me preguntó: «¿Quién es la señora del poema en la pared?». Me quedé en silencio, me agaché, la abracé y le dije: «Es una persona que me enseñó a amar, y gracias a ella, hoy estás aquí». Abril me miró sin entender del todo, pero sonrió. Luego, se fue corriendo detrás de una mariposa. Yo la observé y comprendí que el amor, al final, siempre encuentra la forma de volver. Los primeros meses con Abril fueron un torbellino de emociones. Había días en que todo era risas, juegos y descubrimientos. Otros eran silencios, temores y heridas del pasado que salían sin previo aviso. Pero en cada uno de esos momentos, nos recordábamos que el amor no es perfecto, es paciente, y que sanar lleva tiempo, ternura y constancia. Lucía y yo nos turnábamos para dormir con ella cuando tenía pesadillas. Abril solía despertarse llorando y pidiendo que no la dejaran sola. Le leíamos cuentos inventados, a veces sobre trenes que viajaban a través de nubes, otras sobre jardines secretos llenos de flores que hablaban.
Poco a poco, empezó a dormir tranquila, y cada noche que pasaba sin llanto era una pequeña victoria. Una tarde, Abril llegó del colegio con una hoja doblada en la mano. Escribí mi primer poema, dijo, con los ojos brillando de orgullo. Lo desplegué con cuidado y leí: mi casa es nueva, mi corazón también. Tengo mamá, tengo papá, y libros con los que vuelo sin tren. No pude contener las lágrimas. Valentina, pensé, tú sembraste esto. Ese poema lo enmarcamos y lo pusimos junto al de Valentina. Lucía me abrazó al hacerlo. No dijimos nada, pero sabíamos lo que ese gesto significaba. No era una comparación ni un reemplazo, era la confirmación de que el amor crece cuando se comparte, que todo lo que habíamos vivido nos preparó para esto, para ser hogar. Cada día con Abril era una lección nueva. A veces, mientras ella jugaba, yo la observaba desde la ventana y pensaba en cómo había cambiado mi vida, de un asiento en un tren silencioso a una casa llena de vida, de un corazón roto a uno reconstruido con nuevos ladrillos, cada uno hecho de recuerdos, risas, lágrimas y nuevas promesas. Un fin de semana fuimos los tres a la estación donde conocí a Valentina. Le contamos a Abril que allí comenzó una historia muy especial. Ella escuchaba atenta, con esa seriedad que solo tienen los niños cuando sienten que algo importante está siendo revelado. ¿Y ahora soy parte de esa historia?, preguntó. Tú eres la continuación más hermosa, le dije. Lucía tomó una foto de ese momento, los tres juntos, sentados en el banco de siempre, con Abril en medio. Luego imprimimos la imagen y la pusimos en el jardín de las memorias, junto a las flores, como un nuevo capítulo, y escribimos una pequeña frase debajo: el amor no termina, se transforma, y florece donde menos lo esperas. Abril comenzó a escribir cuentos. Tenía una imaginación desbordante. En sus historias, los árboles cantaban, los trenes volaban, y las mariposas daban consejos a los humanos. Lucía y yo la animábamos, y ella se sentía segura, libre. Le compramos una libreta especial que llamó Mis aventuras con mamá y papá, y cada noche, antes de dormir, leía algo nuevo. Una noche me dijo: papá, cuando sea grande quiero escribir un libro con tus poemas y mis cuentos. Me reí, la abracé y respondí: ese libro ya empezó el día que llegaste, y en verdad lo creía, porque con ella no solo comenzaba una nueva etapa, comenzaba un legado de amor, de palabras que cruzarían generaciones. Lucía, por su parte, florecía en su rol de madre. Verla cuidar a Abril, enseñarle, corregirla con dulzura, me hacía amarla aún más. Muchas noches la observaba dormir con Abril abrazada a su pecho, y agradecía en silencio por haber tenido el valor de abrirme a lo inesperado, porque nunca imaginé que la vida me regalaría esta segunda oportunidad. Una tarde lluviosa, Abril me preguntó si podía escribirle una carta a la señora del poema. Le dije que sí, por supuesto. Escribió con letras torcidas pero decididas: gracias por cuidar a mi papá cuando yo no estaba, ahora lo cuido yo. Esa carta la enterramos en el jardín, bajo una rosa blanca, y supimos que, en su inocencia, ella también entendía la magia del amor que trasciende. Nuestros días se llenaron de rituales: los miércoles de cuentos, los viernes de cine en casa, los domingos de paseo por el campo. Creamos nuestras propias tradiciones, nuestras memorias únicas, y aunque Valentina ya no estaba físicamente, su presencia seguía viva en cada gesto, en cada palabra, en cada historia que Abril escribía. Un día, mientras organizábamos un evento de poesía infantil, Abril subió al escenario y leyó uno de sus cuentos delante de más de 100 personas. Temblaba de nervios, pero al terminar, la ovación la hizo sonreír como nunca. Corrió a abrazarnos y dijo: lo hice por ustedes, y por ella. Fue el momento en que supe que estaba dejando el mundo mejor de como lo encontré. Aquella noche, al acostarla, le dije: Abril, ¿sabes qué es el amor? Ella me miró con seriedad, pensativa, y respondió: es cuando alguien te elige todos los días, aunque ya te tenga. Me quedé sin palabras, porque en su inocencia, había resumido todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido,
todo lo que ahora sentía, y mientras la noche caía, con Lucía a mi lado y Abril dormida entre nosotros, sentí que no necesitaba nada más, que la vida me había dado mucho más de lo que alguna vez imaginé, porque amé una vez, y volví a amar, porque fui amado, y aprendí a amar de nuevo, y sobre todo, porque entendí que el amor verdadero nunca se gasta, solo cambia de forma, y continúa su viaje. Los días con Abril nos enseñaron que el amor también se expresa en lo cotidiano: preparar su desayuno, acompañarla al colegio, ayudarla con sus dibujos. Cada uno de esos actos, que para otros podrían parecer simples rutinas, para nosotros eran milagros discretos. Cada te quiero, papá, era una luz encendida en algún rincón del alma que yo creía apagado para siempre. Lucía se convirtió en el corazón del hogar. Era firme cuando debía serlo, pero también increíblemente dulce. Vi en ella una ternura que solo las verdaderas madres adoptivas poseen, esa capacidad de amar sin condiciones, sin mirar de dónde vienes, solo enfocándose en hacia dónde puedes ir. Y Abril, con su risa, nos recordaba a diario que estábamos haciendo las cosas bien. Una noche de tormenta, Abril se asustó con un trueno y vino corriendo a nuestra habitación. ¿Me puedo quedar con ustedes?, preguntó. Le hicimos un espacio entre nosotros, la abrazamos fuerte, y en medio del sonido de la lluvia, me di cuenta de que esa pequeña escena contenía todo lo que alguna vez soñé: amor, protección, compañía, familia. Empezamos a grabar los cuentos de Abril en audio. Lucía tenía la idea de crear un canal para compartirlos con otros niños que también necesitaban palabras que curaran. Abril lo nombró Cuentos con Alas, y su voz se volvió reconocible entre quienes buscaban ternura y consuelo. Verla grabar, concentrada y feliz, era como ver a Valentina leyendo aquel libro en el tren. Pero en una nueva generación, el canal creció más de lo que esperábamos. Recibíamos mensajes de padres, educadores, niños. Algunos nos enviaban audios con sus propias historias. Una madre nos escribió diciendo que su hija no dormía sin escuchar los cuentos de Abril. Ese día, lloramos los tres juntos, porque entendimos que el amor que estábamos sembrando ya tenía alas propias. Comenzamos a planear un libro ilustrado con los mejores cuentos de Abril. Ella eligió sus favoritos y Lucía ilustró cada historia con delicadeza. Yo escribí una introducción que decía: estas páginas nacen de un corazón que aprendió a latir gracias a las palabras, al amor y a una niña que llegó cuando más la necesitábamos. Fue nuestro proyecto más especial. El día de la presentación del libro, organizamos un evento en una librería pequeña, la misma donde alguna vez dejé poemas de Valentina. Abril se sentó frente a un público emocionado y leyó su cuento favorito. Al terminar, un aplauso enorme la envolvió. Ella buscó nuestra mirada, sonrió y dijo en voz baja: lo hice por ustedes, y por ella también. Después del evento, fuimos al Jardín de las Memorias, plantamos un nuevo árbol junto a las cartas y flores. Abril dejó una nota en una cajita de cristal que decía: gracias por cuidar a mi familia desde el cielo. Te prometo escribir muchos cuentos más. En ese momento, supe que el legado de Valentina estaba a salvo, vivo, transformado, eterno. Con el tiempo, la historia de nuestra familia llegó a más lugares. Fuimos invitados a programas, festivales, escuelas. Pero lo más importante seguía siendo lo de siempre: nuestras noches en casa, nuestras risas en la cocina, nuestros silencios compartidos. Porque la verdadera belleza no está en lo grandioso, sino en lo auténtico. Una tarde, Abril me preguntó si alguna vez dejaría de amar a Valentina. Le respondí con toda la sinceridad que pude: no, porque el amor verdadero no se borra, se acomoda en el corazón y aprende a convivir con otros amores. Ella me miró pensativa y dijo: entonces, cuando tú ya no estés, yo voy a amar por ti también. Me quedé sin palabras, solo la abracé. Lucía y yo decidimos escribir un libro juntos, narrando desde nuestras voces cómo fue formar una familia después de la pérdida. Lo titulamos Tres Latidos, y fue un homenaje a nuestras cicatrices y a nuestra valentía. Abril ilustró la portada, dibujó un corazón con 3 flores distintas brotando de él.
era perfecto. Con cada proyecto, entendíamos que el amor no tenía una sola forma ni una sola historia, que todos los que pasaron por nuestras vidas dejaron algo, que cada quien fue maestro en su momento, y que ahora, como familia, éramos una suma de memorias, sueños y futuros que ya no nos daban miedo. Un día, Abril nos dijo: quiero ser escritora como ustedes, pero también quiero ayudar a los niños que no tienen casa. Fue su forma de agradecer lo que recibió, y en su deseo, vimos reflejada toda la esperanza que alguna vez perdimos. Su corazón ya estaba listo para dar al mundo lo que el mundo le había dado a ella, amor que sana. Hoy, cuando miro atrás, no siento tristeza, siento gratitud, porque aprendí que el dolor no destruye si se transforma, porque entendí que la vida, incluso en sus capítulos más oscuros, puede ofrecernos páginas nuevas si tenemos el valor de seguir leyendo, y porque sé que, al final, todo lo que amamos sigue viviendo en nosotros. A veces, en las noches silenciosas, me gusta quedarme despierto un poco más. Observo a Lucía dormir tranquila y a Abril, abrazada a su peluche, soñando con mundos mágicos. Me recuesto en la cama, cierro los ojos, y dejo que los recuerdos vengan sin miedo, porque ya no me lastiman, ahora me acarician. Me susurran que todo lo vivido tuvo un propósito mayor, traerme hasta aquí. Valentina sigue viva en nosotros, no como una sombra, sino como una luz que guía. En cada palabra que escribo, en cada historia que compartimos, ella está. A veces, Abril me pregunta cómo era su voz. Le digo que era suave, como una canción que no olvidas. Y cuando Lucía sonríe, juro que a veces veo algo de Valentina en su ternura. No porque se parezcan, sino porque ambas amaron de verdad. Lucía ha aprendido a convivir con esa memoria sin sentir celos, sin comparaciones. Su fortaleza y su comprensión me enseñan a diario que el amor maduro no exige exclusividad en la memoria, sino sinceridad en el presente. Me lo ha dicho muchas veces: no te amo a pesar de tu pasado, te amo también por él, por todo lo que te hizo ser quien eres ahora. Y yo la amo por eso, por saber que mi historia no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas, de pérdidas, de encuentros, por aceptar que en mi corazón caben más de una historia sin que ninguna pierda valor. Ella no quiere ser la única, quiere ser la verdad de ahora, y lo es. Con ella aprendí a vivir el presente sin temor al pasado. Un día, Abril nos preguntó si podía hacer una presentación en su escuela sobre nuestra familia. Le dijimos que sí, y la ayudamos a preparar todo. Cuando llegó el día, subió al escenario y comenzó: mi familia no es como todas. Tiene una historia triste, pero ahora es feliz. Yo no nací de su panza, nací de su corazón. Las lágrimas no tardaron en aparecer entre los asistentes. Después agregó algo que me dejó sin alientos: mi mamá Lucía me cuida, mi papá Mateo me abraza, y Valentina me acompaña desde el cielo. Por eso, yo tengo 3 personas que me aman y me enseñan a amar. El auditorio se quedó en silencio. Fue uno de esos momentos en que el tiempo se detiene. Sentí un nudo en la garganta y el corazón desbordado. Esa noche la abrazamos fuerte. No hacía falta decir nada. Éramos los 3, abrazados por la historia, por el amor y por todo lo que habíamos superado. No era una familia perfecta, pero sí una profundamente verdadera, una que eligió amarse a pesar del dolor, que aprendió a reconstruirse con palabras, miradas y paciencia. Abril, desde su inocencia, nos había enseñado también. Nos enseñó que los niños no necesitan cuentos de hadas, necesitan verdad con amor. Nos recordó que lo más importante no es ocultar el pasado, sino transformarlo en raíz, y que todo lo que hacemos con amor deja huella, aunque pasen los años, aunque las personas ya no estén. Con el tiempo, muchos comenzaron a llamarnos la familia de los cuentos, y nos gustaba, porque cada historia que compartíamos no era solo nuestra, era también la de miles que se veían reflejados. En cada evento, alguien se acercaba y decía: gracias, ahora sé que no estoy sola. Y eso, más que cualquier libro vendido, era el verdadero premio. Empezamos a soñar con una casa más grande, con un espacio donde los niños pudieran venir a escribir,
a crear, a sanar a través de las palabras. Lucía lo imaginaba con paredes llenas de colores, yo con estanterías repletas de libros, y Abril quería una sala de lectura con cojines gigantes. Lo llamaríamos la Casa de las Historias Verdaderas. Con ayuda de amigos y donaciones, logramos comprar un terreno. No fue fácil, pero cuando algo nace desde el amor, el universo conspira. Mientras colocábamos la primera piedra, cada uno dejó escrita una frase en un papel. La mía decía: gracias, vida, por darme la oportunidad de amar más de una vez y de seguir construyendo. Ese espacio se convirtió en un refugio. Niños y adultos venían cada semana a compartir sus historias. No todos escribían, algunos solo escuchaban, otros dibujaban lo que sentían, pero todos encontraban algo que necesitaban: compañía, comprensión, un lugar seguro donde ser vulnerables sin ser juzgados. A veces, sentados en ese jardín, Abril recita sus cuentos, y yo leo poemas que alguna vez escribí para Valentina, ahora reescritos desde la gratitud. Lucía toma fotos, prepara el té, acaricia las cabezas de los niños como quien cuida flores recién sembradas, y yo, en silencio, agradezco por todo, por lo que fue, por lo que es, y por lo que aún vendrá. Una tarde, mientras cerrábamos el lugar, Abril me preguntó: papá, ¿alguna vez pensaste que ibas a tener una familia así? Sonreí y respondí: nunca lo imaginé, pero siempre lo soñé, aunque no lo supiera. Ella me miró y dijo: entonces lo que soñamos, sin darnos cuenta, también se cumple. Y supe que tenía razón, porque la vida no siempre nos da lo que pedimos, pero sí nos da lo que necesitamos para crecer, amar y dejar huella. Y si tenemos el valor de abrazar cada etapa, la luz, la sombra, la pérdida y el renacer, terminamos descubriendo que lo vivido, con todo su dolor y belleza, era parte del plan para llegar justo donde pertenecemos. La Casa de las Historias Verdaderas se convirtió en un lugar lleno de voces, risas y memorias. Cada niño que entraba con miedo, salía con un cuaderno lleno de palabras. Cada adulto que creía no tener nada para contar, terminaba descubriendo que su vida también era digna de ser narrada. Era como si el amor, multiplicado, se convirtiera en eco entre esas paredes. Abril creció rodeada de historias. Se volvió una joven sensible, creativa y fuerte. Tenía una forma muy suya de ver el mundo, una mezcla de inocencia y sabiduría precoz. A veces la veía en silencio, escribiendo junto a la ventana, y sentía una paz profunda. Era como mirar el futuro desde el corazón del pasado, como confirmar que todo valió la pena. Lucía seguía siendo el pilar de nuestra familia. Su risa era el hilo que unía los días difíciles con los fáciles. Siempre encontraba la forma de hacer sentir que todo iba a estar bien. Su amor era calmo, constante, como un río que fluye sin necesidad de llamar la atención. Y yo era testigo agradecido de cada instante. Publicamos un nuevo libro, esta vez escrito por los tres. Se llamaba Raíces de Papel. Contaba cómo las palabras nos salvaron, cómo el amor adoptivo puede ser tan inmenso como cualquier otro, y cómo las pérdidas no son finales, sino transformaciones. La gente lo recibió con el corazón abierto, y muchos nos escribieron diciendo que sus vidas ya no serían las mismas. Un hombre mayor nos escribió desde España. Había perdido a su esposa y vivía solo desde hacía años. Después de leer el libro, decidió abrir un taller gratuito en su barrio para que otros ancianos pudieran contar sus recuerdos. Nos envió una foto, un grupo de 10 personas, con sus cuadernos en mano, sonriendo. Lloramos los tres al verla, porque entendimos que lo que sembramos seguía creciendo. Con los años, Abril empezó a dar sus propias charlas. Hablaba de adopción, de segundas oportunidades, de cómo una familia no siempre nace con sangre, pero sí con entrega. Su voz tenía fuerza, dulzura, convicción. Verla ahí, de pie frente a un público, era como ver todos nuestros pasos convertidos en alas. Una noche, mientras caminábamos bajo el cielo estrellado, Abril me dijo: papá, quiero estudiar psicología, quiero ayudar a otros niños como yo. Me detuve, la miré con los ojos llenos de orgullo y respondí: serás maravillosa.
ya estás ayudando, solo con existir. Nos abrazamos sin hablar más, porque sabíamos que el amor verdadero también es guía. Lucía y yo envejecimos juntos con serenidad. Cada arruga en su rostro era una historia, cada cana, una prueba de todo lo que habíamos vivido. Nunca dejamos de contarnos cuentos antes de dormir. Era nuestro ritual. Ella me decía que mientras tengamos palabras, nunca nos faltará refugio. Y yo le creía, porque su voz era el hogar más seguro. Un día, Abril nos trajo a su pareja, un joven amable, sencillo, de mirada sincera. Nos abrazó con emoción y dijo: gracias por formar a alguien tan especial. Es un honor conocerlos. Supe en ese instante que nuestra hija estaba en buenas manos, y que el amor que dimos, ahora también lo daría ella, en nuevas formas, en nuevas historias. Abril se casó en primavera, bajo el mismo árbol del Jardín de las Memorias. Fue una ceremonia pequeña, pero llena de significado. Cada flor representaba una etapa, cada palabra, una promesa. Leí un poema que escribí especialmente para ella, y al terminar, la abracé con el alma entera. Gracias por elegirme como tu papá, le dije al oído. Lucía me tomó la mano, sus ojos brillaban con lágrimas. Lo logramos, me susurró, y yo asentí, porque sí, lo habíamos logrado, no sin dolor, no sin miedo, no sin noches oscuras, pero lo logramos. Construimos algo que el tiempo no podría borrar. Una familia nacida del alma, un hogar lleno de raíces que ahora daban frutos. Con los años, comenzamos a delegar la dirección de la Casa de las Historias Verdaderas a nuevas manos. Jóvenes que habían crecido con nosotros y querían seguir el legado. Abril formaba parte del consejo, y muchos la veían como un faro. Nosotros, ya más tranquilos, nos dedicábamos a escribir, leer, mirar la vida desde el banco del jardín. Un día, Lucía me pidió que le leyera el primer poema de Valentina. Lo hice con voz baja, con respeto. Cuando terminé, ella me dijo: ahora entiendo por qué la amaste tanto, y estoy feliz de que me hayas amado también con esa misma intensidad. Nos abrazamos largo rato, en silencio, sabiendo que el amor no se divide, se multiplica. Cuando Lucía partió, lo hizo tranquila, con una sonrisa suave. Me dejó una carta donde decía: no tengas miedo, Mateo. Siempre supe que tu corazón era grande, y me siento honrada de haber vivido en él. Esa noche, fui al Jardín de las Memorias, y le dejé una flor blanca junto a la rosa de Abril, y al lado del poema de Valentina. Hoy, escribo desde ese banco, ya con el cabello blanco y las manos temblorosas, pero con el alma en calma. Miro el árbol donde todo empezó, y escucho en mi mente las voces de quienes amé, las tres, diferentes, hermosas, eternas, y mientras cierro este capítulo, susurro al viento: gracias, gracias por tanto amor. Hoy, al mirar hacia atrás, no veo una historia de pérdida, sino de plenitud. Cada persona que amé dejó en mí una huella única, y todas me construyeron. Valentina fue mi primer faro, la que me enseñó a mirar la belleza en lo simple. Lucía fue mi fuerza silenciosa, la que me recordó que el amor no termina, solo toma nuevas formas. Y Abril fue el milagro que nunca pedí, pero que siempre necesité. La vida me mostró que se puede amar después del dolor, que uno no traiciona al pasado por volver a sonreír. Al contrario, honra ese amor permitiendo que otro crezca, porque no se trata de reemplazar, sino de expandir el corazón. Y el mío, lleno de cicatrices, aprendió a latir con más fuerza que nunca, a latir por tres, en cada página escrita, en cada historia contada, en cada abrazo dado, hay un pedazo de lo vivido. La memoria no duele cuando se transforma en gratitud, y yo agradezco por los trenes que me llevaron, por los que me devolvieron, y por aquellos en los que aún viajo cada vez que cierro los ojos, porque el amor, cuando es real, nunca se queda quieto. Ahora entiendo que amar no es poseer, ni retener, ni temer perder. Amar es dejar que el otro sea libre, incluso cuando ya no esté. Amar es seguir hablando de quien partió con una sonrisa en el alma. Es abrazar lo nuevo sin culpa. Es aceptar que la vida nos cambia, y que en ese cambio también hay belleza. Esta historia no busca ser ejemplo, ni lección.
Es solo un testimonio, un retrato del amor en todas sus etapas, el que nace, el que duele, el que renace. Si llegaste hasta aquí, espero que algo de estas palabras haya tocado tu corazón. Y si alguna vez pensaste que ya no podías más, recuerda, el amor siempre encuentra la forma de volver, porque amar 2 veces no me hizo menos fiel, me hizo más humano, me enseñó que el alma tiene espacio para más de una luz, y que cuando todo parece perdido, puede aparecer una nueva razón para respirar profundo, mirar al cielo y decir, gracias, porque sí, el amor, cuando es sincero, jamás se apaga, y si algún día ya no estoy para contar esta historia, solo pido que quien la escuche recuerde esto, todo lo que fue dicho desde el corazón vive para siempre, en una carta, en un poema, en una niña que escribe cuentos, o en un banco bajo un árbol lleno de flores, porque lo que se construyó con amor, nunca muere, solo florece,